no somos libres. Y no somos libres, óigase bien, porque donde mejor queda reflejado o proyectada la naturaleza pecaminosa en el hombre, en la mujer, es en el pensamiento. Por eso no somos libres de pensar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque también el pensamiento va a ser un reflejo de nuestra naturaleza pecaminosa. O en otras palabras, también nuestro pensamiento está contaminado, está viciado de la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán. Por eso decimos en esta mañana, somos los cristianos libres para alimentar cualquier tipo de pensamiento que aparezca en la mente. La respuesta es no. No es así. No somos libres de pensar lo que se nos ocurra. No somos libres, fíjese, de alimentar cualquier tipo de pensamiento que aparece en la mente. Y esto de la naturaleza pecaminosa y cómo está su reflejo en los pensamientos, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, quien nos instruyó en la verdad. Él dijo, luego le doy la cita, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, por eso no somos libres de pensar cualquier cosa que se nos ocurra o alimentar cualquier tipo de pensamiento que aparece en la mente. Todo por nuestro origen, expresar y decir que también nuestro pensamiento, óigase bien, está contaminado de la naturaleza pecadora o pecaminosa. Por ese estado de contaminación interna que hay en el hombre, producto de la naturaleza pecaminosa, es que los cristianos o los creyentes no podemos alimentar cualquier tipo de pensamiento que aparece en la mente, sino por instrucción misma, óigase bien, de la palabra del Señor, somos llevados, oiga bien, somos llevados a ser guardianes de nuestros pensamientos, a fin de poder filtrar todo aquel pensamiento que se levante en contra de la voluntad de Dios y poder de esa manera mantener una mente apartada de la contaminación espiritual que nos aleje o separe del Señor. Amén. Entonces no somos libres. Estamos diciendo no somos libres, e introdujo otra cosa que para mí es importante. Cada uno de nosotros somos guardianes de nuestros pensamientos. O en otras palabras, somos policías de nuestros pensamientos, a fin de que nuestra mente, óigase bien, no se contamine, sino mantenga la pureza y mantenga la bendición del Señor en ella. Entonces, a raíz de esta verdad espiritual, en donde entendemos que también nuestros pensamientos necesitan ser educados o instruidos a la verdad del Señor, es que el apóstol Pablo buscará enseñarnos del cómo debería ser la forma en que nuestros pensamientos logren la pureza o la bendición del Señor. ¿Cómo vamos a hacerlo? Sería el punto. Porque la necesidad es crecer. Todos necesitamos crecer, fíjese, en el Señor. Y para mí, esto es una forma.
Esto es una manera, fíjese bien, de dar un paso a la obediencia, entendiendo, fíjese bien, que también nuestra mente, nuestros pensamientos necesitan ser educados, necesitan ser instruidos, fíjese bien, al Señor. No solamente nuestras acciones, sino todo el rollo de cosas que pasa por nuestro cerebro y que nadie lo mira. Fíjese, también nosotros necesitamos educarlo. Ahora nadie nos lo va a ver, solamente nosotros. Nosotros sabemos qué es lo que pasa por nuestro cerebro, por nuestra mente. Quiero que vayamos a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Segunda Corintios, versículo 10, capítulo 10, perdón, versículos 4 y 5. Y dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para mí ahí está, hermanos, ahí está la instrucción, ahí está, hermanos, la forma como el apóstol Pablo, fíjese bien, espera que los creyentes manejemos nuestra mente, manejemos nuestros pensamientos y vayamos, fíjese, a una posición distinta, a una posición diferente con nosotros mismos. Entonces dice Pablo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son fusiles, no es esto, no es lo otro, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, fíjese bien, al Señor. Entonces, eso es una meta. Eso de alguna manera, fíjese, es una meta para cada uno de nosotros. Ejercitar mi pensamiento. Ejercitar aquella parte que está escondida dentro de mí, que nadie la mira, pero que necesita, fíjese, ser afinada en la voluntad de Dios. Y eso es, fíjese bien, mi pensamiento. Quiero decirle que la meta de nuestra mente, si lo vemos a la luz de la palabra de Dios, es llegar a pensar como el Señor piensa. Hay algunos que vemos las metas como en términos de cuánto voy a servir y cuánto voy a ir a la congregación, pero hay más que eso. Hay más que venir a la iglesia, y hay más que otras cosas. Nuestra meta es llegar a pensar como el Señor piensa. Y ese es un desafío que todos los cristianos, fíjese, tenemos. O sea, llegar a pensar como piensa el Señor, estando en mi casa, estando en el trabajo, estando en la iglesia. La pregunta sería: ¿cómo piensa el Señor? Y que eso me anime, fíjese, a mi cambio, a mi transformación. Pero para eso tengo que aprender a manejar mi mente, mis pensamientos. Pablo decía lo siguiente: porque ¿quién conoció, dice, la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces no es automático. No es automático, no. Para llegar a pensar, o para llegar a la meta de pensar como el Señor piensa, es bien importante el aprender a ejercitar
la mente en la obediencia al Señor. Entonces eso es importantísimo, bien importante. Lo que el apóstol Pablo recomienda, y esto es lo que nos trae en esta mañana, de cómo ejercitar como ejercicio mental para inducir la mente a la obediencia al Señor. Oiga lo que dice Pablo: es que todo pensamiento que aparece en la mente, rebelándose contra la voluntad del Señor, el creyente debe ser capaz de identificarlo, cerrarles toda libertad y, como presos, llevarlos cautivos o rendirlos a la obediencia a Cristo. Rendirlos a la obediencia al Señor. Mira, esto vendría a ser como un delincuente, y nosotros lo vemos comúnmente ahí en el noticiero. Dice, hubo, ¿verdad? La policía entró a un lugar y están aquellos rendidos, ¿verdad? Ante la justicia. Exactamente esta postura de rendición es precisamente la que nosotros nos debemos con los pensamientos. Dice que todo pensamiento que se levante contra el conocimiento del Señor debe de ser rendido a la voluntad de Cristo. Debe de ser rendido a la voluntad del Señor. Fíjese bien. Y repito, esto es como un delincuente que, apresado por la policía, es presentado rendido a la justicia. Obvio que ya no tiene ninguna capacidad de operar, porque está rendido. Fue atrapado, fue apresado. Y dice el apóstol Pablo que eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer con los pensamientos. Y sobre todo con aquellos pensamientos, fíjese, dice que se levantan contra el conocimiento, contra la voluntad de Dios. Rendirlos a Cristo, rendirlos al Señor. Por eso decíamos, hermanos, al principio, que cada uno de nosotros, óigase bien, cada uno de nosotros somos o debemos ser guardianes de nuestros pensamientos. Y cuando ubiquemos pensamientos rebelándose contra la voluntad del Señor, como quien dice, no vas a actuar, no vas a operar en mí, no me vas a inducir, no me vas a influenciar, sino te voy a llevar rendido a los pies de Jesús. Amén. Ahora, eso es un ejercicio. Nadie lo va a hacer por mí. Yo tengo que hacerlo. El cristiano debe aprender a rendir sus pensamientos al Señor. Rendir los pensamientos. Pero qué carajo de jefe. Hoy le voy a decir todo lo que quiera. Rendido a la voluntad del Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces, rendido, esa palabra rendido, como preso, o sea, estás llevando preso, estás apresando los pensamientos que se levantan contra la voluntad de Dios, llevándolos cautivos para rendirlos a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso decíamos al principio, somos los cristianos libres en alimentar todo pensamiento que se venga a la mente. No. Porque los cristianos ya no somos dueños de nosotros mismos. Ahora tenemos un dueño,
Y ese dueño se llama Jesús. Amén. Jesús. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces, hermanos, nuestras grandes, por decir en buen salvadoreño, nuestras grandes regadas es porque no estamos controlando nuestros pensamientos. No somos guardianes de nuestros pensamientos, sino todo lo contrario. Creemos que todo lo que viene a la mente debemos hacerlo. No, es así. Yo debo saber filtrar mis pensamientos. Y cuando un pensamiento no está a la altura de la palabra de Dios, soy yo mismo el que debo decidir llevarlo rendido a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a preguntar: ¿somos los cristianos libres de alimentar cualquier tipo de pensamiento que aparece en la mente? La respuesta es: no eres libre. No eres libre porque vives bajo señorío. Y tu Señor manda que filtres tu mente. Yo no aguanto a mi mujer. Yo le había dicho que para toda la vida, pero aquí se terminó. No, Señor. Eso no se puede. La palabra dice: hasta que la muerte, ¿qué?, lo separe. Entonces vengo e inmediatamente identifico un pensamiento que va fuera de la voluntad de Dios. Actúo como guardia, actúo como policía. No, porque yo vivo bajo señoría. Y no soy libre de hacer todo lo que se me venga a la gana, sino yo honro al Señor y lo honro con la obediencia a Él. Amén. Entonces nosotros queremos ser libres. Pues y eso es todo. Ay, los muchachos, ¿verdad? Déjenme ser libre. Si yo estoy joven, yo tengo fuerza, déjenme ser. No, no se puede. Si un día recibiste a Jesús como Señor y como Salvador, tienes un Señor, tienes un dueño, e incluso un dueño de tus mismos pensamientos. Y el miércoles pasado, quienes estuvieron en la prédica del miércoles, decíamos que habían dos opciones: obedientes a la esclavitud del pecado u obedientes para servir a la justicia. Y en este caso tienes dos opciones. Si dejas tus pensamientos libres, no son tan libres. Sos esclavo del pecado. Como quien dice: ¿quién es mejor yugo? ¿De quién es mejor el yugo? ¿Del pecado o del ser que tiene favores, justicia y misericordia con sus hijos? ¿Verdad? Entonces, como quien dice: ¿qué hago? Honra al ser más lindo que hay, más bello, más glorioso, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Cuando quieras verle la maravilla, la gloria al Señor, cuando quieras verle su grandeza a Dios, cuando quieras ver el amor de Cristo para tu vida, solo piensa en esa sangre que fue derramada en la cruz.
Dice, yo no miro el amor de Dios en mi vida, porque lo quieres ver a tu manera. Sí, es que yo quiero tener dinero. No lo vas a ver ahí. Míralo en ese regalo tan grande de la salvación que dio a tu vida. Amén. O sea, véalo en esa libertad, en ese regalo tan grande de vida eterna que Dios te dio, habiendo muerto por tus pecados. Porque hay algunos que no lo vemos. Yo digo, pero regalo tan grande, regalo tan grande, regalo tan grande. Tu salvación en Cristo Jesús. Amén. Entonces eso es lindísimo de parte de nuestro Dios. Mire, esa disposición, ese deseo a cuidar mi mente de todo pensamiento contaminante o rebelde será la demostración para mí mismo de cuánto es el compromiso que tengo con el Señor de educar mi mente para la obediencia. A lo mejor a alguno le diga, qué fanático te volviste ya, cuidando tus pensamientos. No soy fanático. Lo que pasa es que me conozco a mí mismo, y la palabra dice que mi origen no es bueno. Yo le contaba de un pastor que decía, hijo, dice que le decía, hijo, dice, yo a ti te creo, le dice, pero a quien no le creo es al hombre que anda llevando por dentro. Así que te tengo que cuidar. Te tengo que cuidarles. Aunque tú me dices que no vas a hacer nada bueno, nada malo, yo te tengo que cuidar. Y te tengo que cuidar porque la palabra dice que todos hemos pecado. Y todos somos pecadores. Y fíjese que alejados de Dios, hermanos, eso es a veces lo que yo digo, que hay que tener un gran cuidado. Alejados del Señor, nuestra vida de pecaminosidad va a cobrar libertad. Y tarde o temprano va a salir el hombre malo que hay en nosotros, apartado de Jesús. Por eso necesitamos estarnos recordando que somos siervos y que somos esclavos de Cristo, y que en la vida no somos dueños de nosotros mismos, sino que tenemos un dueño y tenemos un Señor a cual obedecer. Pero eso es una cosa conmigo mismo, que yo me la vivo recordando todos los días, cada vez que quiere salir el hombre pecaminoso. Entonces es el hombre, el creyente sobre todo, libre de alimentar todo tipo de pensamiento que venga a su mente. No, porque el reflejo de la pecaminosidad que hay en el hombre también se refleja a través del pensamiento. Entonces yo debo de volverme en un guardián. Soy un policía de mis pensamientos. Soy un policía, porque debo de mantener una postura, una medida que agrade el nombre de mi Dios. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces estamos en eso. Eso nos ayuda a crecer, fíjese, porque si mi mente, si mi pensamiento, oiga bien, es manejado sin cuidado o descuidadamente, entonces sin el ánimo de cuidar la santidad de los pensamientos, eso significa que no estoy interesado en ser un creyente obediente. Porque la obediencia en las personas comienza en la mente, hermano. Ahí comienza. Tú, obediencia, fíjese bien, ahí comienza.
aprender a cuidar la mente, óigase bien, aprender a cuidar la mente, vigilando los pensamientos, es el aprender aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Óigase bien, el que está cuidando sus pensamientos está aprendiendo a cuidarse a sí mismo, está aprendiendo a cuidar su vida. ¿Pero de qué la cuido? Que no se contamine, porque tu llamado y mi llamado es de rectitud, de transparencia, de obediencia, de pureza al Señor. Por eso soy un guardián de mis pensamientos. Entonces, la palabra del Señor, óigase bien, dice que cada uno de nosotros somos lo que pensamos, hermanos. Tu desobediencia en la práctica tuvo un origen. ¿Dónde se originó mi desobediencia que me llevó a locuras en tu mente? Porque cuando llegó ese mal pensamiento, no lo llevaste cautivo a la mente a Jesús, sino que comenzaste a alimentarlo, hasta que lo que pensaste se volvió en una acción. Por eso es nuestro pensamiento en Cristo. Y de ahí viene con todo sentido. Estemos leyendo la palabra, estemos escuchando el mensaje, estemos, en otras palabras, fíjese bien, borbandeándonos a nosotros mismos del Señor. ¿Para qué? Para que mi mente no se extravíe. Y así como todos los días comemos, ¿verdad? Y no todos los días y comemos ahora, y mañana amanecemos otra vez con deseo de comer, y otra vez el día siguiente otra vez con deseo de comer, para que no se nos quita el deseo de comer. Igual no se nos debe de quitar nuestro deseo de santidad todos los días, hermano. Por eso necesitamos leer la palabra. Por eso necesitamos estar en contacto con el Señor, y aquí y allá. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener el rumbo, mantener, hermano, nuestra dirección. Fíjese que leía hace un par de días que la trayectoria de un avión, ¿cómo es que la mantienen? Si dice que un avión no tiene la capacidad de llegar a su destino, si solamente lo dejan libre. Y decía ahí que la única manera es que su piloto siempre lo está ajustando. Porque la pregunta es, si se desvía siempre, si un avión no tiene la dirección por sí mismo para llegar a su destino, ¿cómo es que llega a su destino? Y decía, porque quien lo pilotea constantemente lo está ajustando a la dirección. Y es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Nosotros, hermanos, somos pilotos de nuestra vida, pero de repente nuestra vida ya va para donde no debería de ir, y nosotros necesitamos estarla ajustando en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos amanecieron hoy diciendo, ay, hoy no voy a la iglesia, ay, qué rico está el frío que está haciendo en la mañana? Y nosotros decimos, no, porque si pude todas las semanas levantarme a las 6 de la mañana a mi trabajo, ¿cómo no voy a ir a la iglesia? Amén. Que es lo que muchos no decimos. No, dice, que merecido tengo mi descanso. No importa que quien esté siendo menospreciado sea el Señor. Tu jefe no le puedes menospreciar, a la empresa no la puedes menospreciar, al Señor se puede menospreciar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que a tu empresa llegas a las 6 de la mañana y no tienes problema y no dices nada? Pero cuando tu líder te diga a las 7 de la mañana, no, ahí no puedo. Recuerda que yo trabajé toda la semana y me levanté temprano. No puedo. ¿Cómo es? ¿Cómo es
¿Quién es más Señor? ¿La empresa? ¿O el que hizo los cielos y la tierra? El que te da la vida, el que te da los dones, el que te da todo lo que tú tienes en la vida. ¿Quién es más grande? ¿El Señor? Obvio, es el Señor. Amén. Es el Señor a quien debemos todo, fíjese bien, nuestra vida, y debemos rendirla a Él en el nombre de Jesús. Entonces esa disposición a cuidar tu mente de todo pensamiento contaminante o rebelde será la demostración para usted mismo, no para mí, de cuánto es el compromiso que tiene con el Señor de educar la mente a la obediencia a Jesús. O en otras palabras, una pregunta que podríamos hacer a todo aquel que está creciendo en el Señor sería la siguiente: ¿cómo estás cuidando tu mente? No, hermano, yo voy a la iglesia, pero no me hable de esas cosas. Yo no soy así como muy fanático. No. Es tu amor con el Señor. Es tu amor a Jesús, es tu amor a Cristo el que estás desarrollando en la vida. Porque hay que desarrollarlo. Como desarrollaste tu profesión, como desarrollaste tus dones, como te hiciste ágil en la matemática, en la física, en esto, en lo otro. Hay necesidad de desarrollar nuestra vida en Jesús. Pero eso solo lo hacemos nosotros mismos. Nadie nos lo dice. Entonces, cuando cuidas tu mente, estás cuidándote a ti mismo. Porque cuál es su pensamiento, dice la palabra, así es. Tal es Él. Entonces, cuidar los pensamientos es cuidar nuestro ser, cuidar toda nuestra vida, porque la contaminación espiritual se manifiesta o proyecta en los pensamientos. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Amén. Entonces es una lucha de todos los días. Desde que amanecemos. Mi pensamiento tiene que estar a la altura del Señor. Mi pensamiento tiene que estar a la altura del Señor, de la verdad, de la voluntad de Dios. Mi pensamiento tiene que estar a la altura del Señor. Y lo que estoy haciendo es asegurando su presencia en mí. ¿Qué hace su presencia en mí? Dios, todo. Ese ánimo, esa disposición, esa fuerza, ese fuego, lo mantengo. ¿Qué es lo que estamos tratando? La vida cristiana no es solamente de un momento, el día en la mañana, donde ocurren grandes cosas y me voy allá y no sé cómo usar mis pensamientos. Yo prefiero que usemos los pensamientos 7 días, 24/7, y que vengamos a darle toda la honra y toda la gloria al Señor el día domingo. Amén. Porque hemos estado en su presencia, porque hemos sentido su vida en nosotros. No solamente cuando venimos al culto estamos, oh Señor, te adoro, sino porque mis sueños, ahí está el Señor. En mis negocios, ahí está el Señor. En toda mi vida, ahí está el Señor. Amén. Pero si eres religioso, eres de los que andan buscando, ay, en mi iglesia no caen, en mi iglesia no se levantan. No. Yo diría, no. Tu santidad 24/7 es importante. No solamente de un momento, sino de todos los días, para que se cumpla la palabra, que todo lo que hagamos nos va a salir como bien. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios? Necesitamos de Jesús. Necesitamos, hermanos, al Señor que limpie nuestra vida. Ahora algunos andan buscando experiencias. Y yo decía, tú tienes una gran experiencia, tú tienes un poder en tu vida. ¿Cómo se llama? Poder de decisión. Haz los cambios drásticos para tu vida todos los días. Y todos los días vas a estar en un avivamiento continuo con el Señor.
Yo he estado orando. Si usted me pregunta, me cuesta perdonar. Me cuesta perdonar. No se vayan a ir de la iglesia porque me cuesta perdonar. Me cuesta perdonar, Dios. Y le decía en estos días al Señor: Señor, gracias por todos aquellos por los que me he visto ofendido. ¿Y sabes por qué te doy gracias, Señor? Porque han sacado de mí la maldad de mi corazón. Me han descubierto, me han hecho descubrir que en esa área no doy la medida de lo que tú esperas de mí. Y Señor, yo sé que no la doy. Yo sé que no la doy. Esa es mi oración. Yo sé que no la doy, pero un día la voy a dar, Jesús. Yo sé que la voy a dar. La voy a dar. ¿Por qué? Porque mi anhelo de riqueza es esa: entrar a nuevos niveles de experiencia, de obediencia, no de experiencias sobrenaturales. Perdón. ¿Por qué? Porque tirado a lo mejor reciba bendición, pero no crezco porque no estoy tomando decisiones. Mi vida crece cuando toma decisiones en el nombre de Jesús. Ahí es donde estamos creciendo. Voy a honrar más al Señor. Hoy me voy a levantar todos los días 5 de la mañana. Ahí voy a estar delante de la presencia. Mire lo que hace tu decisión. No la hace una experiencia de un momentito que te va a avivar. Te va a avivar, yo sé. Pero el cambio viene por decisión. Por decisión. Por decisión. Por decisión. Ahora, quiero dar de manera rápida 3 consejos que me gustaría compartir en relación al cuidado que debemos tener con nuestra mente, a fin de no contaminarla con rebeldía, con argumentos en contra, sino ejercitarla a la voluntad. ¿Cómo ocurrirá el cambio? ¿Cómo entraré en ese anhelo, en ese deseo? 3 cosas rápidas. Número 1, identifíquese con el tipo de mente contaminante, a fin de no caer en el engaño del enemigo, aceptando pensamientos que están condenados por el Señor. Si voy a entrar a un ámbito de limpieza con mi vida, entonces yo debo de captar o de entender para mí mismo cuáles son los pensamientos que yo no debo admitir para conmigo, sino que debo de llevarlos siempre cautivos a la obediencia al Señor. Y mire, principalmente lo que ubiqué en la palabra es la mente reprobada. La palabra habla de mentes reprobadas. ¿Cuál es una mente reprobada? Es aquella mente que, siendo juzgada por el Señor, no fue capaz de dar la medida de lo justo. Por tanto, es una mente condenada por la justicia divina. Cuando usted dice: ¿y cuánto te sacaste en física? 3. ¿Y cuánto debías de haber sacado? 6. ¿Estás aprobado o estás reprobado? Obvio, estás reprobado. No diste la medida de lo que se debía. Entonces la palabra habla de mentes reprobadas, y yo debo estar identificado con ello, porque no vaya a ser que esté haciendo mío pensamientos de mentes reprobadas.
Y la pregunta sería, hermano, ¿y cómo es una mente reprobada? ¿Cómo es una mente que no da la medida del Señor? ¿Qué tipo de pensamiento sale en esas mentes que no están aprobadas por el Señor? Usted va al registro académico de la Universidad Celestial y van a decir, ¿cómo salí en mi obediencia de la mente? Y si se asemeja a este tipo de pensamiento, está reprobado, hermano, perdón. Vas a tener que volver a pasar el examen. No diste la medida. ¿Cuál es este tipo de pensamientos? Vaya conmigo rápido a Romanos 1:29. Ya estamos terminando. Un par de segundos, hermano, minutos, déjeme usted. Romanos 1:29. Vamos a pasar una radiografía al cerebro de todos en esta mañana, a la luz de la palabra. Y lo que estamos buscando es, ¿tengo una mente reprobada o tengo una mente aprobada por el Señor? Y oiga bien lo que dice Romanos 1:29. O más bien 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Luego dice el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, murmurar, aceptar en mi mente pensamientos de murmuración, me hace un tipo de persona con mente reprobada. Desobediencia a los padres. Yo ya estoy grandecito, ya puedo tomar mis decisiones. Dice que ese tipo de pensamientos es una mente reprobada. Solo pueden nacer de mentes reprobadas, no aprobadas. Fíjese, tanto atestados, necios, desleales, sin lealtad. Dice que la falta de lealtad o de fidelidad es de mente reprobada, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Dice que todo ello es de una mente no aprobada, sino reprobada por el Señor. Y siga leyendo usted, yo me identifico con muchas de ellas. El pastor, sí, yo me identifico con muchas de ellas. Y le pido perdón a Dios y ayuda. Debo de superar muchas cosas. Amén. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces debo de identificar lo malo para saber y estar claro que de ese tipo de pensamiento no va a entrar a mi mente. Porque tenemos un compromiso con la santidad y con la rectitud de nuestro Dios. Y eso es grande y eso es poderoso. Todos los días. Por tanto, todo lo estoy evaluando, todo lo estoy juzgando, todo lo estoy criticando de mí mismo, no de otros, para poder crecer espiritualmente.
en el Señor. Amén. Amén. Sí. Y mire lo que dijo Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, señores, quítense eso. Número 2, identifíquese con el tipo de mente o pensamiento que Dios aprueba, a fin de alimentarlos, fortalecerlos y convertirlos en una muralla de protección frente al enemigo, al engaño que quiere venir sobre nosotros. Ahí la pregunta sería, ¿y qué debo de pensar? Pablo lo dice. Mire, lea Filipenses 4:8. ¿Cómo tienen que ser mis pensamientos? ¿Cómo tiene que ser mi pensamiento en Cristo? Mi pensamiento en el Señor. Oiga usted, Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, eso piense. Entonces siempre estoy colando mis pensamientos y diciendo de mis pensamientos: ¿es justo? ¿Es amable? ¿Es puro? ¿Es recto? ¿Cómo es mi pensamiento? Todo lo hacemos por causa del Señor. Y mire lo que dice Pablo: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y yo digo, la madurez viene de estar ejercitando la mente en lo bueno, la mente en lo puro, la mente en lo recto. Debo de entender que no es por ahí. Hasta que entienda mi corazón y arranque lo malo para establecerse dentro de lo que Dios quiere. Amén. Entonces luchamos con nosotros mismos. Número 3, convirtámonos en creyentes deseosos de vivir en la obediencia al Señor. ¿Y cómo lo hago? Mostrando un compromiso total con el cuidado o la vigilancia de nuestra mente, a fin de no contaminarla con pensamientos condenados por el Señor. Si verdaderamente tienes un compromiso con Cristo, tienes un compromiso para colar tus pensamientos. Eso es lo que entiendo. Detrás de una persona que ama al Señor no es: oh, yo amo al Señor. No. No me digas eso. No me digas solo eso. Dígame: estoy amando al Señor porque estoy filtrando mis pensamientos y los estoy llevando a la obediencia al Señor. Y antes de sacar acciones, me estoy arrodillando por mis pensamientos. Amén. Porque cuando sale la acción, implica que nunca lo filtraste de tu cerebro. Y comenzaste a pensar en ello todos los días, hasta que se volvió una realidad. Porque no tuviste la delicadeza de cuidar tus pensamientos. Amén. Entonces, eso es importante. Así se ejercita la mente. Así se ejercita nuestra vida. Así entendemos que estamos abundando nuevas cosas cuando cuidamos nuestros pensamientos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Derribando argumentos
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que Dios demanda en nuestra vida. Póngase de pie.